Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer un breve recorrido desde la prehistoria hasta nuestros tiempos para saber cómo fue considerada la salud mental a lo largo de la historia. Como sabemos, el hombre siempre tuvo que enfrentarse al problema de la salud mental, pero siempre lo hizo en base a la cultura, a la política, a los conocimientos, al avance de la ciencia, a la religión y a las creencias propias de ese momento histórico. Vamos a arrancar con las culturas premilenarias o los pueblos primitivos. En ese entonces no existía la separación, o sea, no consideraban que había una separación entre la enfermedad orgánica y la enfermedad psíquica. El diagnóstico se basaba en la astrología y la adivinación. En cada tribu había una persona que se denominaba el chamán, que era así como el brujo o el hechicero del pueblo, que era el encargado de diagnosticar y de tratar a los enfermos. El tratamiento se basaba en la utilización de amuletos, de talismanes, en rituales, en el consumo de sustancias con componentes naturales, y en los casos más extremos, en los casos más graves, se recurría al sacrificio, o sea, cuando el enfermo no llegaba a una mejoría, se lo sacrificaba. Hay estudios arqueológicos que dan cuenta de que ya en ese entonces se practicaba la trepanación. ¿Qué es la trepanación? Es una intervención neuroquirúrgica en el cual se provoca un orificio en el cráneo, quitando una parte del hueso para que quede abierto. No sabemos en ese entonces cuál era el fin de esta práctica. No sabemos si lo hacían con fines terapéuticos o quizás por algún ritual. Nos venimos un poquito más adelante, en la Edad Antigua. En ese entonces se creía que la etiología de las enfermedades mentales tenían un carácter mítico-religioso. Ellos creían que las personas con trastorno mental estaban poseídos por algún demonio. El tratamiento se basaba en invocar a los dioses, en castigos y privaciones a los enfermos, y también practicaban la trepanación. En ese entonces se practicaba la trepanación porque creían que de esta manera, dejando el cráneo abierto, el espíritu, el demonio que poseía el enfermo, se iba a escapar y de esta manera lo iba a liberar y el enfermo se iba a curar. En esta era, en la Edad Antigua, tenemos que mencionar a un exponente muy importante para la medicina y también para la psiquiatría. Estamos hablando de la antigua Grecia, de Hipócrates. Él sostuvo que el hombre enfermaba cuando había un desequilibrio de los fluidos corporales: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Si estos 4 fluidos estaban en equilibrio, el hombre estaba sano. También con respecto a los fluidos, Hipócrates formuló una teoría que tenía que ver con la tipología de personalidad. Él decía que según cuál de estos 4 fluidos predominaba en una persona, eso iba a determinar la tipología de personalidad. Él marcó estas 4: sanguínea, o sea, personalidad sanguínea, personalidad colérica, personalidad flemática y personalidad melancólica. Más adelante Galeno toma estos aportes de Hipócrates y los complementa. Él agrega que el clima y el ambiente influía en las características psicológicas de las personas. También en la antigua Grecia, otros 2 exponentes muy importantes para la filosofía hicieron sus aportes con respecto a la salud mental. Estamos hablando de Platón y Aristóteles. Platón, en su teoría de las almas, sostenía que el hombre padecía una enfermedad mental cuando el alma irracional rompía su conexión con el alma racional. Lo que sostenía Aristóteles era que no había separación entre lo racional y lo irracional, que ambas estaban en una unidad, ¿sí? Es que tomaba ya al hombre, al ser humano,
como algo más holístico, más integral. Bueno, pasamos ahora a la Edad Media. En esta edad, todos los pequeños avances que nos dieron los griegos en la antigüedad desaparecen. Como conocemos, en la Edad Media hubo una influencia muy fuerte de lo religioso, entonces se vuelve a esta concepción de que la etiología de las enfermedades mentales es de carácter mítico-religioso. Vuelven a mencionar de que el hombre que padecía algún trastorno mental estaba poseído por posesiones diabólicas. El cuidado de los enfermos pasa a mano de los clérigos. El tratamiento se basaba en sometimientos, en torturas, en sacrificios en la hoguera, para la salvación, para la curación y salvación de las almas. Ya en el Renacimiento, la enfermedad mental era considerada primariamente una enfermedad somática y ellos la atribuían a una utilización deficiente de la razón. Acá podemos ver una concepción meramente platónica. Durante el Renacimiento aparecen los intentos por tratar más humanamente a los enfermos mentales. A partir del siglo XVII y el siglo XVIII comienza un movimiento de marginación y de aislamiento para los delincuentes, las prostitutas y los enfermos mentales por considerarlos fuera de la norma. En el siglo XVIII y XIX, en esta época se hacen eco los conceptos de libertad y de ciudadanía, lo que hace que los enfermos mentales sean sacados de prisión y llevados a centros asistenciales más adecuados. A partir del siglo XX, durante los primeros 20 años del siglo XX, los enfermos todavía eran aislados y encerrados. Los tratamientos, a partir de esta época, eran experimentales. Podemos mencionar, por ejemplo, la cura de Sakel. Manfred Sakel era un psiquiatra estadounidense que comenzó a utilizar un shock hipoglucémico administrando la insulina a los enfermos. Ellos veían que de esta manera los esquizofrénicos, por ejemplo, después de un shock hipoglucémico en el cual se los mantenía en coma alrededor como máximo de 2 horas, cuando volvían del coma, la sintomatología disminuía. Esta práctica fue muy utilizada en los Estados Unidos y después fue abandonada porque se dieron cuenta que la sintomatología disminuía, pero era temporal. Y además era muy alta la mortalidad al practicar esta terapia. Otro tratamiento que podemos mencionar era la lobotomía. La lobotomía era realizada por el psiquiatra Walter Freeman y consiste en la inserción de una especie de punzó en el ojo y que llegaba hacia el lóbulo frontal, porque este psiquiatra decía que la locura se encontraba en el lóbulo frontal. Entonces, mediante este procedimiento, lo que hacía era cortar las conexiones neuronales de esta zona. Bueno, como podemos imaginar, esta práctica tenía consecuencias nefastas para los pacientes. Ya hacia el siglo XXI, después de un largo proceso, se van aceptando poco a poco los trastornos mentales y comienza la creación de instituciones. Ahora lo que se intenta es un cambio de paradigma con respecto a la enfermedad mental. Lo que se busca es la reinserción de un enfermo mental a la sociedad, evitar totalmente el aislamiento, porque eso lleva a un progresivo deterioro del enfermo. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Más adelante vamos a hablar sobre otros temas de salud mental, más especialmente sobre psicología.
Así que bueno, perdón por los accidentes, es mi primer video, pero bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.